Cuando ves una carrera de MotoGP desde el sofá de tu casa, lo que percibes es una coreografía perfecta de metal, fibra de carbono y velocidad pura, pero hay una realidad que las cámaras de televisión, con su brillo y sus repeticiones a cámara lenta, suelen maquillar con épica. Existe un pacto de silencio en el paddock, una verdad incómoda que late bajo el cuero de los monos de los pilotos. MotoGP no es solo una competición de talento, es una guerra de desgaste contra la propia anatomía humana. Cada vez que un piloto se baja la visera, no solo está desafiando las leyes de la física en la curva, está desafiando los límites de lo que un cuerpo puede soportar antes de romperse definitivamente. Y lo que es más impactante, las lesiones no solo han moldeado las cicatrices de estos hombres, sino que han cambiado las reglas del juego, han hundido imperios de marcas japonesas y han forzado a la medicina a realizar milagros que, en cualquier otra profesión, serían considerados negligencias criminales. Si te apasiona la cara más cruda del motociclismo, suscríbete ahora y dale a ese botón de like. Es la única forma de que sigamos destapando lo que nadie se atreve a contar del paddock. Para entender esto, hay que quitarse la venda de los ojos y mirar hacia atrás, a una época donde la seguridad era una sugerencia y no una norma. Durante décadas, el piloto de Gran Premio ha sido educado bajo una premisa brutal. El dolor es opcional, el podio es obligatorio. Esta mentalidad creó una estirpe de superhombres que nos acostumbraron a ver cosas imposibles, pero esa cultura del milagro escondía una presión asfixiante. Imagina que te rompes la clavícula un viernes por la mañana en un entrenamiento libre a 200 km por hora. El dolor es un incendio en tu hombro, pero en el box de al lado, tu compañero de equipo está marcando el mejor tiempo y tu jefe de mecánicos te mira con una mezcla de lástima y cálculo empresarial. Si no corres el domingo, los patrocinadores no salen en las fotos, la fábrica no obtiene datos y, lo que es peor, alguien podría ocupar tu asiento y demostrar que es más rápido que tú incluso estando sano. Esa es la primera verdad oculta. El miedo al reemplazo duele mucho más que un hueso fracturado. Esta presión alcanzó su punto más crítico con figuras que hoy son leyendas, pero que en su momento fueron cobayas de un sistema que los empujaba al abismo. Tenemos que hablar de Mick Doohan en 1992. Lo que sucedió en Assen no fue solo un accidente de moto, fue una carnicería médica que casi le cuesta la pierna a uno de los mejores de la historia. Los médicos locales, superados por la gravedad de la infección y la gangrena, querían amputar. La verdad que pocos cuentan es que Doohan fue prácticamente rescatado por el famoso Dr. Costa, quien lo sacó de aquel hospital para aplicar una técnica de medicina medieval en pleno siglo XX. Coser la pierna herida a la pierna sana para que el flujo sanguíneo de una mantuviera viva a la otra. Doohan pasó semanas inmóvil, con las extremidades unidas, en una escena que parecía sacada de una película de terror. Pero lo que esto provocó en MotoGP fue un cambio tectónico. Cuando Mick volvió, no podía usar el freno trasero con el pie. ¿La solución? Inventar el freno de pulgar. Esa lesión no solo cambió la forma de pilotar de Doohan, sino que obligó a las fábricas a entender que la ergonomía de la moto debía adaptarse a las limitaciones del piloto, y no al revés. Ese freno de mano que hoy ves en casi todas las motos de la parrilla nació del sudor y el miedo de un hombre que se negaba a ser un lisiado. Sin embargo, esta cultura del sacrificio extremo nos llevó a un callejón sin salida con la llegada de la era moderna, y específicamente con el caso de Marc Márquez en 2020. Aquí es donde la verdad oculta se vuelve más oscura. Por años, la clínica móvil y los cirujanos del Mundial se habían colgado medallas por recuperar a pilotos en tiempos récord. Operado el jueves, en pista el sábado, era el titular favorito de la prensa. Pero en Jerez, ese sistema colapsó. La decisión de dejar que Marc intentara correr solo 4 días después de destrozarse el húmero fue el error más costoso de la historia moderna del motociclismo. No fue solo una cuestión de valentía del piloto, fue un fallo sistémico. Los médicos, cegados por los éxitos anteriores, y el equipo, necesitado de su estrella, permitieron una locura. La verdad oculta es que ese húmero no estaba sujeto por la biología, sino por una placa de titanio que no estaba diseñada para soportar las fuerzas de torsión de una Honda de 300 caballos. Cuando esa placa cedió, no solo se rompió un hueso, se rompió una era. Ese accidente cambió MotoGP porque terminó con la mística del regreso instantáneo. Forzó a la FIM a endurecer los controles médicos y por primera vez se empezó a hablar seriamente de la salud mental y física a largo plazo por encima del espectáculo inmediato. Pero hay otra capa de esta verdad que no se ve en las radiografías. El trauma invisible. Cuando un piloto sufre una lesión que cambia su carrera, como le ocurrió a Jorge Lorenzo en sus últimos años, o a Dani Pedrosa con sus infinitas fracturas, el impacto no es solo óseo. Es un cambio en el software del cerebro. La moto sigue siendo la misma, pero el instinto de preservación se activa.
MotoGP ha tenido que evolucionar su tecnología de seguridad no por altruismo, sino por necesidad. Las marcas se dieron cuenta de que estaban perdiendo sus activos más valiosos, los pilotos, demasiado rápido. Así nacieron los airbags integrados, que hoy son auténticas joyas de la ingeniería. Estos sistemas detectan una caída milésimas de segundo antes de que el piloto toque el suelo, inflando cámaras de aire que protegen la columna y el pecho. Pero, irónicamente, esta mayor seguridad ha creado un efecto secundario. Los pilotos ahora se sienten tan protegidos que arriesgan más, provocando caídas a velocidades mucho más altas. Es una carrera armamentista entre la protección y la velocidad, donde el cuerpo humano sigue siendo el eslabón más débil. Lo que la gente no sabe es que muchas de las innovaciones técnicas que vemos en las motos de calle hoy en día, desde el control de tracción hasta los compuestos de los neumáticos, son hijos directos de las lesiones de MotoGP. Cada vez que un piloto salía por orejas, el temido high side, y se destrozaba los tobillos, los ingenieros de Japón e Italia se sentaban a analizar cómo la electrónica podía evitar que la rueda trasera recuperara el agarre de forma tan violenta. Las lesiones han sido el laboratorio más cruel y efectivo de la industria. Si hoy tu moto es más segura, es porque alguien en el Mundial de Motociclismo pagó el precio de esa información con meses de hospital y años de rehabilitación. Es una verdad amarga. El progreso técnico de las dos ruedas está escrito con la sangre y las fracturas de quienes se atrevieron a ir un paso más allá. La pregunta es obligatoria. ¿Crees que el Mundial debería ser más estricto con los pilotos lesionados o el riesgo es parte del show? Déjame tu opinión en los comentarios, los leo todos. Y mientras la tecnología avanza, el factor humano sigue ahí, escondido en la penumbra del box. Muchos pilotos corren hoy en día con infiltraciones, con analgésicos que les nublan la vista o con lesiones crónicas que nunca terminan de curar. Existe una jerarquía del dolor en el paddock, se respeta al que sufre en silencio y se cuestiona al que se queja. Esta cultura ha llevado a muchos a retirarse en la sombra, lejos de los focos, con cuerpos que a los 35 años parecen los de ancianos de 80. Pero el público rara vez ve eso. Nosotros vemos el champán, el podio y la sonrisa. La verdad oculta es que esa sonrisa suele ser una máscara que oculta un esfuerzo sobrehumano por simplemente mantenerse en pie tras 45 minutos de tensión máxima sobre una máquina que intenta lanzarte al asfalto en cada curva. Esa máscara de invulnerabilidad de la que hablábamos no solo se agrieta en los hospitales, sino también en los despachos donde se redacta el reglamento técnico. Porque aquí reside otra de las grandes verdades ocultas. Cada vez que un piloto estrella se rompe, el valor de las acciones de una marca tiembla. No es una coincidencia que las reglas sobre la aerodinámica y las ayudas electrónicas hayan dado un giro radical tras las lesiones más graves de la última década. Las fábricas se dieron cuenta de que no podían seguir diseñando motos que solo un alienígena fuera capaz de domar sin terminar en la unidad de cuidados intensivos. La evolución hacia una MotoGP más física y menos salvaje no fue un acto de bondad de la Federación Internacional de Motociclismo, sino una respuesta de emergencia para evitar que el deporte se quedara sin sus protagonistas antes de mitad de temporada. Pero, ¿quiénes son los verdaderos arquitectos de estas recuperaciones imposibles? Fuera de los focos, en la penumbra de los motorhomes, existe una figura que es casi una deidad para los pilotos, el fisioterapeuta de confianza. Estos profesionales no solo tratan músculos, tratan almas rotas. La verdad oculta detrás de un piloto que vuelve a pista tras una caída a 300 km por hora es una sesión maratoniana de magnetoterapia, drenajes linfáticos y, sobre todo, una manipulación psicológica constante. El fisio es el único que escucha la verdad. Me duele tanto que no puedo apretar el embrague. Y su trabajo no es curar, porque el cuerpo humano necesita semanas para soldar un hueso. Su trabajo es engañar al sistema nervioso del piloto para que el cerebro ignore las señales de alarma durante 45 minutos. Es una medicina de guerra aplicada al deporte de élite, donde se camina por una línea ética tan fina que a veces desaparece. Esta presión por ignorar el dolor ha llevado a una transformación silenciosa en el diseño de las motos. Si te fijas bien en las motos actuales, verás que son mucho más grandes, con alerones masivos y una estabilidad que parece de otro planeta. Esto tiene una razón oculta vinculada a las lesiones, la reducción del esfuerzo reactivo. Antiguamente, el piloto tenía que pelear con una moto que quería escupirlo en cada bache. Hoy, la aerodinámica pega la moto al suelo para que el piloto sufra menos fatiga mecánica en sus articulaciones. Sin embargo, este avance ha traído un nuevo enemigo, el síndrome compartimental. Es la lesión de moda, una consecuencia directa de motos que frenan tan fuerte que los antebrazos de los pilotos literalmente revientan por dentro. La presión sanguínea es tan alta que el músculo se queda sin espacio dentro de su propia fascia. Es el precio de la tecnología. Hemos hecho motos tan estables que ahora el límite ya no es la máquina,
sino la resistencia de los tejidos blandos del ser humano. Y mientras los ingenieros pelean contra la presión de los antebrazos, en los garajes se libra otra batalla, la de los contratos de seguro y las cláusulas de confidencialidad. Pocos saben que un piloto de MotoGP tiene prohibido por contrato revelar el alcance real de ciertas secuelas. Hay pilotos que terminan sus carreras con una visión periférica reducida debido a conmociones cerebrales repetidas, o con una pérdida de sensibilidad permanente en los dedos que les impide sentir el tacto del freno. Esta información se guarda bajo 7 llaves porque un piloto que admite una debilidad física permanente es un piloto que pierde valor de mercado. La verdad oculta es que el paddock es un mercado de carne de alta tecnología, donde el estado de salud de un corredor se gestiona como si fuera información privilegiada de la bolsa. Hoy has visto que el titanio no solo está en los escapes, sino en los huesos de estos tíos. Comparte este vídeo con ese amigo que piensa que MotoGP es solo darle al gas. Nos vemos en la siguiente curva.